Buenas tardes, hablaremos sobre estándares en informática médica, generalidades y aplicaciones. Mi nombre es Valentina Valencia y les hablaré en general sobre el tema. Mi nombre es Sebastián Restrepo y les voy a hablar sobre las necesidades de estándares en informática médica. Mi nombre es Isabel Cristina Céspedes y les vamos a hablar sobre códigos. Mi nombre es Julia Londoño y les voy a hablar sobre las tecnologías. Mi nombre es Valentina Hernández y les voy a hablar sobre el vocabulario. Mi nombre es Alejandra Santa García y voy a complementar sobre el vocabulario. Mi nombre es María Fernanda Estrada y les voy a hablar sobre el diagnóstico clínico y búsqueda de literatura científica. Mi nombre es Marisabel Patillo y voy a hablar sobre la correlación entre genótipo y genotipo. Mi nombre es Luisa Jaramillo y les voy a hablar sobre nuestro principal objetivo, que es el paciente. Mi nombre es Valentina Valencia y les hablaré sobre la informática médica, generalidades y aplicaciones. Es la disciplina que aplica las ciencias de la información. Su objetivo es el uso de la información en salud, incluyendo herramientas importantes, entre ellas computadores, software especializado, sistemas de soporte de decisión clínica. Su ámbito se extiende desde el ambiente clínico hasta diversos aspectos de la atención de la salud, como odontología, enfermería, farmacia, salud pública e investigación. Busca mejorar la aplicación entre las diversas áreas de la salud. Para avanzar en ese propósito, la informática médica propone el desarrollo y la aplicación de estándares que faciliten la comunicación. Así podemos apreciar las ventajas de la informática médica en ambientes en los que la ambigüedad del lenguaje genera ineficiencia o infiere con la efectividad que se puede ver afectada la comunicación. En tales circunstancias, hay un grupo de reglas y definiciones que especializan cómo llevar a cabo un proceso de estándares, los cuales son útiles para la informática médica, la información y base de datos. Mi nombre es Sebastián Restrepo y les voy a hablar acerca de la necesidad de estándares en la informática médica. Les quiero contar que la aplicación de la informática a la práctica médica ha permitido un desarrollo de formas de comunicación en la atención en salud muy integrales, teniendo en cuenta la optimización de los procesos de comunicación, como por ejemplo la historia clínica, los exámenes de laboratorio, los diagnósticos, los planes de cuidado, todo eso en la historia clínica del paciente. De esta manera se armonizaría el intercambio de la información y un lenguaje común para todos los profesionales involucrados como tal en el cuidado del paciente. En el texto de apoyo nos cuentan que es indispensable los estándares, ya que con ellos nos llevan a la calidad de las fuentes y que son de profundo impacto, dado que hay que tener en cuenta las bases de la literatura científica y la calidad de las fuentes. En un estudio que hizo el profesor Fernando Portilla, dice: es determinación de los estándares de terminología estándar para representar los datos clínicos de los pacientes. Hace referencia a un lenguaje específico que proporciona códigos para conceptos clínicos que pueden tener descripciones textuales diferentes en las órdenes y prescripciones médicas, tales como enfermedades, listas de problemas, alergias, medicamentos y diagnósticos. Así pues, con el código se evitan los errores médicos por mala interpretación, lectura o transcripción de la información. Mi nombre es María Hernández y les voy a hablar sobre el vocabulario en informática médica. Uno de los componentes necesarios para definir un estándar en informática médica es la definición de vocabulario o conjunto de palabras de un idioma, lo cual incluye la terminología que constituye el conjunto de términos propios de una profesión o ciencia. Un vocabulario controlado es un subconjunto de términos seleccionados, en el que uno solo de los términos describe cada concepto de un dominio, y a su vez cada término describe un solo concepto. Esto evita la redundancia y la ambigüedad. Cuando la terminología se selecciona con criterios que eviten la redundancia y la ambigüedad, se constituye en un vocabulario controlado. Un nivel de ordenación conceptual más complejo es la ontología, la cual describe la estructura de los conceptos de un dominio. La ontología confiere el significado de las relaciones entre los datos. Estas pueden ser inferidas por un computador o un ser humano, pero la complejidad y la cantidad de datos hacen casi obligatorio que los procesos de inferencia basados en ontologías las realice un software especializado. La importancia de la estandarización del vocabulario en salud radica en que el sector de la salud existe un lenguaje universal y disponible los 365 días del año,
que permita conocer la situación del paciente para realizar un diagnóstico y un plan de trabajo adecuado y así evitar posibles complicaciones. Mi nombre es María Alejandra Alzate García y voy a hablar del vocabulario en los estándares en informática médica. El estándar a su vez define el uso adecuado de los términos. Esta definición contribuye a limitar el uso indistinto de las palabras, lo que es especialmente importante cuando las diferencias conceptuales son relevantes en los procesos de comunicación. En un campo propio del saber, cuando la terminología se selecciona con criterios que eviten la redundancia y la ambigüedad, se constituye un vocabulario controlado. Por ejemplo, el tesauro es un vocabulario controlado y estructurado formalmente y se forma por términos que guardan entre sí relaciones semánticas y genéricas. Por su parte, una taxonomía es un vocabulario controlado que existe como una ordenación jerarquizada y sistemática. Mi nombre es Isabel Cristina Céspedes Sánchez. Voy a hablar de los códigos. La codificación de la información médica es una función básica de los sistemas de información clínicos. Los estándares utilizados para esta codificación cumplen dos funciones principales. En primer lugar, ahorran tiempo en el desarrollo de sistemas. Por ejemplo, si una aplicación tiene como propósito la compilación de listas de problemas de los pacientes, los desarrolladores no tendrán que definir el compendio de todos los posibles problemas y en cambio podrían utilizar una terminología estándar que contenga dicha definición. En segundo lugar, el uso de la terminología estándar facilitaría el intercambio de información entre sistemas. Si una base de datos centralizada recibe datos de diversas fuentes, el trabajo se simplifica y cada fuente utiliza el mismo esquema de codificación. Mi nombre es Julia Londoño y yo les voy a hablar sobre las ontologías. En un nivel de ordenación conceptual más complejo, la ontología constituye en la organización formal, rigurosa y exhaustiva de un conocimiento en la forma de un conjunto de conceptos y sus relaciones dentro de un dominio. En esta organización se incluyen códigos, vocabularios controlados y taxonomías. ¿Qué es taxonomía? Esta tiene una relación muy estrecha con la sistemática. Puede definirse como la ciencia que se encarga de llevar a cabo el estudio de las relaciones de parentesco, también llamadas como afinidades, ¿cierto? En términos generales, una ontología es la descripción de la estructura de los conceptos de un dominio. A continuación, mi compañera va a describir algunos ejemplos más específicos de la aplicación de terminologías y estándares en el ámbito clínico. Mi nombre es Marisabel Patiño y estos son, entre otros, algunos ejemplos de estándares aplicados en la informática médica. Ontología de genes. Mediante este sistema se provee un vocabulario organizado y controlado que describe la localización, los productos y las funciones de los genes de diferentes especies. También ayuda a identificar las similitudes entre procesos de ambas especies, es decir, células humanas y células bacterianas, requeridas para que el efecto se ejerza contra la bacteria y no dañe las células humanas. Modelo fundacional de anatomía ontológica. Es el mecanismo de la anatomía humana que detalla las estructuras con sus propiedades y sus relaciones, que facilita la analización de imágenes obtenidas por las resonancias magnéticas, utilizando un vocabulario estandarizado. Nivel de Salud 7. Provee estándares para intercambio, la integración y la recuperación de información entre todos los grupos involucrados en la atención clínica para generar efectividad y eficiencia de los procesos clínicos. Soy María Fernanda Estrada y les voy a hablar de los casos específicos, dirigiéndome más que todo a los casos de diagnóstico clínico y a la búsqueda de literatura científica. En los casos de diagnóstico clínico se utilizan varios sistemas de códigos. Dentro de ellos está el CIE, que es Clasificación Internacional de Enfermedad, que utiliza 3 códigos, máximo 4, el GDR, que son grupos de diagnóstico relacionado, el SNOMED-CT, que es un sistema de nomenclatura, y todos estos programas se utilizan para facilitar las historias clínicas electrónicas. Por otra parte, en la búsqueda de literatura científica, el DEX
se desarrolló a partir del Medical Subject Headings con el objetivo de utilizar terminología común para la búsqueda de literatura científica en 3 idiomas: español, inglés y portugués. Se organizan alfabéticamente y de manera jerárquica. El Medical Subject Headings y el DEX fueron creados para facilitar el acceso a la literatura científica en el campo de la biomedicina. Incluye términos de salud pública, homeopatía y vigilancia sanitaria. Un médico que desee estudiar la evidencia científica acerca de las características operativas de una prueba diagnóstica puede utilizar los términos del Medical Subject Headings y del DEX para buscar artículos relevantes en la base de datos correspondientes, como lo son el PubMed y el Virmed. Principal objetivo: el paciente. La información de sistemas de salud tiene el objetivo de disminuir errores, evitar o detectar rápidamente eventos adversos e incrementar la seguridad del paciente. También mejorar la calidad del cuidado. El Ministerio de Protección Social dio orden para que se implementen las historias clínicas electrónicas y estas generen alarmas sobre eventos adversos. Esto con el motivo de mejorar la atención del paciente y garantizar su seguridad. La implementación de estas recomendaciones obligan a los hospitales, clínicas, IPS, EPS, entre otros, a implementar estándares de sistemas informáticos con el objetivo de mejorar la atención del paciente. Aunque estos no garantizan estos objetivos, debemos de trabajar más e implementar los retos tecnológicos e implementar nuevas tecnologías que generen nuevos temas. En la práctica, tener a la disposición la literatura científica que respalde la mejor atención clínica por su seguridad y mantener la confidencialidad de su información.